edila expositora Marie Claire Millán. Adelante. Gracias, presidente. En el día de hoy tendría que haberse votado, y no se votó por un hecho fortuito, que fue el que un senador del Partido Colorado anunciara que estaba contagiado de COVID, un proyecto de ley presentado por la bancada de senadores de la coalición de gobierno, un nuevo proyecto de ley que resume, a partir de dos proyectos anteriores, el tema presentado bajo el tema de, primero, aquellos de tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza, y ahora como corresponsabilidad en la crianza. Este proyecto de ley, que seguramente todos ustedes deben haber escuchado bastante en estos días, porque esto entra en la en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado el jueves, la semana pasada, el día 7, para votarlo en comisión el día de hoy y mañana en el Senado. Este proyecto de ley, este nuevo proyecto de ley, presentado, como decía, por la bancada de senadores de la coalición de gobierno, ha sido rápidamente cuestionado por las numerosas organizaciones sociales y que trabajan en nuestro país con el tema de la infancia, por ser un proyecto violatorio absolutamente de la Convención de los Derechos del Niño, del Código de la Niñez y Adolescencia, y donde se expone a los niños, a las niñas y a los adolescentes a situaciones de riesgo cuando son víctimas de violencia doméstica. Vamos a ir hablando sobre esto. Es un proyecto de ley totalmente innecesario porque en nuestro país la tenencia compartida ya existe. Los padres, de común acuerdo, cuando se separan, resuelven cómo van a resolver la situación de sus hijos. Y en infinidad de casos, los padres resuelven la tenencia compartida respecto de esos hijos. Igualmente presenta eso como si fuera algo novedoso, y eso es algo que ya existe en el ordenamiento jurídico uruguayo. Presenta como novedoso el tema de que pueda recurrirse a los centros de mediación del Poder Judicial para resolver la situación de los hijos. El centro de mediación del Poder Judicial en el departamento de Maldonado funciona hace más de 10 años. Funciona actualmente en el Centro de Justicia. Compartimos el mismo piso con la Defensoría de Oficio. Ustedes saben, yo soy defensora de oficio. Y desfilan los padres haciendo acuerdos respecto de sus hijos, de visitas, de tenencias, de pensiones alimenticias. Y en muchos casos resuelven por la tenencia compartida, porque el derecho uruguayo ya lo permite desde siempre, cuando dice los padres resolverán respecto de sus hijos. Y cuando no hay acuerdo es cuando se recurre al Poder Judicial, al juzgado, para hacer un trámite que resuelva esas situaciones. Y las situaciones respecto de los niños y las niñas y los adolescentes, cuando deben resolverse a su respecto, tienen que resolverse al amparo de lo que se llama el interés superior del niño. Estos días todos hablamos del interés superior del niño. ¿Y qué es el interés superior del niño? El interés superior del niño es la plena satisfacción de todos sus derechos. Debe el Estado garantizar la protección y satisfacción de los derechos de los niños y las niñas, entre los cuales está un derecho fundamental, que es el derecho a una vida libre de violencia. Este principio del interés superior del niño, con estas características, está establecido en la Convención de los Derechos del Niño. Ha habido en los últimos 30, 40 años un avance extraordinario en la protección de los derechos de la infancia. Y cuando se adopta la Convención de los Derechos del Niño, que el Uruguay ratifica en el año 86, recién en el 2004 adapta, con la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia, la legislación nacional a las normas internacionales a las cuales se obligó. Los estados se obligan voluntariamente y cuando se obligan tienen que cumplir
con los tratados, con las convenciones a las cuales adhiere. Y eso fue lo que hizo el Estado uruguayo. La discusión del Código de la Niñez y Adolescencia llevó años, mucho tiempo, y fue votada por todos los partidos políticos en el 2004. Y después fue teniendo modificaciones para ampliar esa protección de los derechos. Entonces, ¿con qué nos encontramos en este proyecto de ley? Que tiene una pésima técnica legislativa, tiene normas que se contradicen entre sí, crea, si esto se llegara a aprobar, que esperemos que no suceda, va a generar muchísimos problemas a la hora de resolver por los jueces y las juezas de familia estas situaciones. Tiene dos aspectos que son los más cuestionados, los peores que tiene este proyecto, que son dos. Uno es, porque eso está escrito así, ahora dicen que la senadora Carmen Aciaín de que se les pasó, no se dieron cuenta, un articulito. El articulito, que no, así con esa palabra, dicen, un articulito, es el 284 del Código Civil. La patria potestad se puede perder por muchas causales, que están establecidas en el artículo 284 y el 285. ¿Qué es lo que dice el artículo segundo, si no me acuerdo mal exactamente, de este proyecto? Dice: la separación de los padres no puede limitar ni afectar el ejercicio de los derechos y deberes propios de la guarda jurídica. La patria potestad únicamente podrá perderse por las causales previstas en el artículo 285 del Código Civil. Cuando vimos esto, cuando todos vimos esto, ¿qué dijimos? Derogó el 284 del Código Civil. ¿Y qué dice el 284? Nada más y nada menos que la patria potestad se pierde de pleno derecho cuando los padres, padre o madre, cometen delitos violentos contra sus hijos, cuando son condenados por delitos de proxenetismo o cuando son condenados por femicidio o intento de femicidio respecto de la madre de estos niños. Entonces, ¿qué supone esta derogación del 284? Que ahora dicen que no se dieron cuenta. Ahora, cuando uno pone únicamente, es un término contundente. No es que no me di cuenta que había el 284, esas otras causales. Que un padre que mata a la madre de sus hijos, podría seguir detentando la patria potestad de esos hijos. Eso es lo que dice el proyecto hoy, el proyecto que está en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. Después, el otro artículo, que es el que tan grave o más grave que este que estábamos diciendo, es el artículo 35. Estas son todas modificaciones al Código de la Niñez y Adolescencia. El artículo 4 de este proyecto dice que, en el 35 bis, dice: en caso de adoptarse, está hablando acá de cuestiones durante el régimen de tenencia, en caso de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia formulada por parte de un progenitor contra el otro, el juez, manteniendo las garantías del debido proceso y el principio de inocencia, evaluará bajo su más seria responsabilidad la necesidad o no de modificar el régimen de tenencia y su ejercicio. Y el juez únicamente suspenderá el régimen de visitas vigente en el caso que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o el adolescente, y esa suspensión será transitoria y sujeta a revisión periódica. Y en el literal C dice que en todo caso, y también en el supuesto de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares, deberá respetarse el derecho de visitas de los niños, niñas y adolescentes del denunciado o denunciado, toda vez que a juicio del juez sean acordes al interés superior del niño y establece algunas condiciones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de las medidas cautelares? Las medidas cautelares, en los casos de violencia, de maltrato, de abuso sexual, tienen el cometido, y se dictan por los jueces de familia especializada, de dictar medidas de protección de esos niños, niñas o adolescentes para cortar inmediatamente el maltrato o el abuso que estén sufriendo. ¿Y qué nos dice esto?
que puede, cuando se han decretado esas medidas de protección de los niños, niñas o adolescentes, puede el juez, si lo considera, mantener la tenencia al maltratador o al progenitor agresor, o mantener las visitas a ese progenitor maltratador o abusador. Eso es lo que dice acá. Y esto, ¿qué es lo que hace? Es dejar a los chiquilines desprotegidos absolutamente. ¿En qué contexto? En un contexto donde los niños y las niñas en el Uruguay son víctimas de violencia en una dimensión enorme. En abril de este año se presentó, lo leímos, seguramente muchos de ustedes lo habrán leído, el informe del CIPIAB, que es el Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia. En el año 2021, el CIPIAB debió intervenir en 7.200 y pico de situaciones de violencia. De esas 7.000 y pico, 7.200, 7.300, 2.800 eran nuevas situaciones de violencia denunciadas, 43% más que en el 2020. Y el maltrato, teníamos allí el maltrato físico, negligencia, el abuso sexual y el maltrato emocional. Y el abuso sexual era el 20% de esas denuncias. Y el 39% de los agresores eran los padres varones, y el 23% las madres, y después otros personas allegadas a los chiquilines. O sea, en ese contexto de la situación de violencia, de maltrato, de abuso, que basta leer las noticias de los diarios para ver todos los días abuelos, padres condenados por abuso sexual respecto de sus hijas, de sus hijos, de sus hijastras. O sea, en ese contexto es que este proyecto de ley nos dice que, dispuestas las medidas de protección de los chiquilines, el juez puede mantener la tenencia a ese maltratador o esa maltratadora o el régimen de visitas. Entonces, esto necesariamente debía despertar las reacciones que despertó. Y múltiples asociaciones, la de Defensores de Oficio, el Instituto de los Derechos Humanos, la Asociación de Asistentes Sociales, la Secretaría de Género del PICNT, la Red de Cuidados, o sea, todas esas organizaciones que trabajan con la infancia han denunciado esto, que está en este proyecto, que tiene origen en un proyecto del actual presidente de la República en el 2016, que tiene después, es retomado por el Cabildo Abierto y por legisladores del Partido Nacional, y ahora nuevamente se resume en este proyecto en el que todos se ponen de acuerdo. Hay voces discordantes, la diputada Rosselló del Partido Colorado, varios integrantes del Partido Independiente, Mónica Botero, directora del INMujeres, se han manifestado en forma contraria a este proyecto. Y cuando estamos hablando de partidos políticos como el Partido Independiente o de otros legisladores del Partido Colorado, leemos en la prensa de hoy a un representante de una de las organizaciones que llevan adelante este proyecto, que dice: frente a la reacción de diversas organizaciones sociales y especialistas que rechazan el proyecto, Montero, este señor representante, Andrés Montero, representante de una de estas organizaciones que se llama Marcel Montero, Familias Unidas, dice que los que rechazan el proyecto, muchas de ellas viven del negocio de judicializar a los niños, de tener procesos largos, de generar alarma social. Dan cursitos, dan conferencias, viven económicamente porque no les sirve una solución que mejore la vida de los niños y acorte los plazos en el juzgado. O sea, una de las organizaciones promotoras de este proyecto dice esto, cuando lo que estamos viendo aquí, quienes cuestionan son legisladoras del Partido Colorado, legisladores o representantes del Partido Independiente y asociaciones todas renombradas, reconocidas, que trabajan con la infancia. Entonces, este proyecto no soluciona nada, sino que al contrario está desprotegiendo gravemente a los niños y las niñas en nuestro país, además de otras consideraciones que el proyecto tiene y que no nos da el tiempo para desarrollar, como afectar gravemente la independencia técnica de los defensores de oficio en cuanto a la forma de cómo debe defenderse a los niños en las instancias judiciales. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Esto se va a tratar el martes 19, se va a votar o se va a considerar en la sesión del Senado
el 2 de agosto y va a pasar a la Cámara de Diputados, donde debe necesariamente abrirse la discusión, recibir a las organizaciones sociales para que opinen sobre este nuevo proyecto, que no tiene una exposición de motivos de por qué se deroga el 284, de por qué se reglamenta como se reglamenta la actuación de los defensores. O sea, en los múltiples cuestionamientos que tiene este proyecto debe escucharse a quienes son los expertos, a quienes trabajan todo el tiempo con estas temáticas. Entonces, y esperamos que el Parlamento Nacional esté a la altura de lo que corresponde, que es la protección de los niños, las niñas y los adolescentes. Y queremos dar destino a estas palabras, que serían a los legisladores de nuestro departamento, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, al Congreso Nacional de Ediles, a la Mesa Departamental del Frente Amplio, a las juntas departamentales de todo el país y a los municipios del departamento. Estamos votando los destinos. ¿25 en 27 afirmativo?